Hola chicos, en este video vamos a trabajar sobre tablas de frecuencia, la distribución de frecuencias. Vamos a ver ahorita de qué trata todo esto. Entonces, cuando hablamos de distribución de frecuencias o tablas de frecuencia, lo que buscamos es, a partir de un conjunto de datos, una muestra que tengamos de observaciones de individuos, de cosas y demás, lo que buscamos es cómo poder agrupar todos esos datos para tenerlos de manera más ordenada. Para eso entonces será bastante más fácil lograr identificar de una tabla cuáles son los rangos de valores que más se repiten, que tener todo un conjunto de datos en los cuales puede ser difícil identificar cuáles son los valores más representativos del mismo. Entonces, en este video vamos a aprender cómo generar esta tabla de distribuciones de frecuencias para poder agrupar nuestros datos de una manera más ordenada y poder hacer interpretaciones a partir de ellos. Lo primero de ellas es, tenemos que calcular cuántas clases necesitamos. Las clases son estos intervalos que vamos a ir generando, donde vamos a ir agrupando todos los datos. Entonces la primera pregunta es cómo calcular la cantidad de clases que vamos a necesitar. Y esa cantidad de clases depende de la cantidad de datos que tengamos. Entonces tenemos esta fórmula donde nos dice que la cantidad de clases, que se representa por la letra K, va a ser igual al logaritmo natural de la cantidad de observaciones que tengamos entre el logaritmo, el logaritmo 10, base 10 de la cantidad de observaciones que tengamos entre el logaritmo base 10 del 2. Un punto muy importante aquí es, casi siempre nos va a dar un número decimal, siempre tenemos que redondearlo hacia arriba. Si nos da 7.1 redondeamos a 8, si nos da 9.2 redondeamos a 8, a 10, si nos da 5.02 lo redondeamos a 6. Siempre hay que agarrar el número más grande del cálculo que nos dé esta fórmula. El segundo punto, una vez que sabemos cuántas clases requerimos, es determinar cuál es el ancho de esta clase. Para ello también tenemos una fórmula que nos indica que el ancho de la clase, que se representa por la letra I, va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo dividido entre el número de clases que hemos elegido para nuestra tabla de frecuencias. Entonces, a partir de aquí vamos a tener un ancho definido y vamos a ir determinando los límites mínimos y máximos de cada uno de los intervalos de las clases para poder ir agrupando los datos. Finalmente, como les comentaba, pues vamos a determinar los límites de cada clase y a partir de, una vez que tengamos ya definidos los límites, vamos a empezar a colocar los datos en nuestra tabla para tener esta tabla de distribución de frecuencias. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo que fue tomado del libro de texto, tenemos los precios de los vehículos que fueron vendidos en cierta compañía, el número de observaciones, tenemos 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20. 20 por 9 tenemos 180 datos aquí, entonces vamos a determinar el número de clases que requerimos para estas 180 observaciones. Entonces vamos a aplicar la fórmula. N es igual a 180, aplicamos la fórmula, sacamos el logaritmo base 10 de 180 entre el logaritmo base 10 de 2 y eso nos da 7.49. Esto, como les decía, no lo podemos dejar en decimal y tenemos que redondear siempre hacia el número de arriba. Eso significa entonces que para este ejercicio vamos a crear 8 clases, 8 intervalos en los cuales vamos a agrupar todos nuestros datos. Entonces, estos 180 datos van a quedar clasificados en 8 clases, en 8 intervalos. Ahora lo que necesitamos saber es qué tan ancho tiene que ser esa clase para ir metiendo ahí los datos. Para eso entonces nos vamos a la otra fórmula, la que nos decía que el ancho de la clase va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo dividido entre el número de clases que vamos a generar. Aquí ya tenemos identificado, el valor máximo corresponde a 3292. El valor mínimo corresponde a 294 y el número de clases lo acabamos de determinar y corresponde a 8. Con esto sustituimos en nuestra fórmula y obtenemos que el ancho de la clase corresponde a 374.75. Entonces, ¿cuál ha sido el flujo? Tenemos 180 observaciones. Con la primera fórmula sabemos que esas 180 observaciones las vamos a clasificar en 8 intervalos. Ahora sabemos que cada intervalo debe tener un ancho de 374.75 unidades. Lo que sigue entonces es crear estos intervalos para ir agrupando ahí nuestros datos.
Para ello entonces vamos a tomar el valor mínimo de nuestra tabla, en este caso es 294, y le vamos a sumar el ancho de la clase, 374.75. Eso nos arroja el valor de 668.75. Ese es nuestro primer intervalo, del 294 hasta el 668.75. Tomamos este valor final como el valor inicial de la siguiente clase. Entonces, el siguiente valor va a ir de 668.75 hasta 1043.5. El siguiente valor va a ir de 1043.5 hasta 1418.25. El siguiente empieza en 1418.25 y avanza hasta 1793. El próximo intervalo va de 1793 hasta 2167.75. El siguiente del 2167.75 hasta el 2542.5. El que sigue va del 2542.5 al 2917.25. Y finalmente el último intervalo va de 2917.25 hasta 3292. Observen aquí, si esto lo hacen de manera correcta, el valor inicial va a ser el valor mínimo, que es 294, y el valor final va a ser el valor máximo, que es de 3292. Esa es una forma de verificar que hemos sumado correctamente el ancho de la clase y que tenemos las clases necesarias para poder agrupar nuestros datos. Ahora, aquí hay una observación importante y son los límites. El límite final de cada uno de los intervalos es igual al límite inicial del siguiente intervalo, es decir, aquí el 678.75, que es mi último valor, es igual al siguiente valor inicial de 668.75. En ese intervalo vuelve a suceder lo mismo, el valor final, que es de 1043.5, es igual al valor siguiente inicial de 1043.5. Esto es un problema porque puede darse el caso en el que tengamos exactamente ese valor. Supongamos que en la muestra sale un valor de 668.75 y entonces llega aquí una encrucijada, ¿no? Donde tenemos que reportar ese valor en el primer intervalo entre 294 y 668.75 o en el segundo intervalo entre 668.75 y 1043.5. Digo, si cae en uno o en otro, quizás no se afecta tanto, pero si repetimos y lo registramos en el primero y en el segundo intervalo, entonces ahí sí estamos metiéndonos en un problema porque estamos repitiendo datos que ya fueron contabilizados. Entonces, para evitar esto, lo que hacemos es, vamos a respetar el límite, el valor inicial de cada uno de los intervalos, y lo que vamos a hacer es que al límite final de cada uno de ellos le vamos a quitar el valor más pequeño que tengamos posible. En este caso tenemos dos decimales, 668.75, entonces a todos les vamos a restar 0.01. De esta manera, en lugar de ir de 294 hasta 668.75, ese primer intervalo va a ir de 294 a 668.74. El siguiente va a iniciar en los 668.75 y va a ir hasta un valor menor, 1043.49. El siguiente va a ir de 1043.5 hasta un valor menor de 1418.24. El siguiente comienza en los 1418.25 y llega hasta 1792.99. Y así con cada uno de estos intervalos. De esta manera, si le restamos este 0.01 a los valores finales, garantizamos que no se repitan y entonces los valores quedan claramente agrupados entre intervalos sin que se repitan los valores finales e iniciales de cada uno de ellos. Entonces, ahora que ya tenemos bien definidos los intervalos de nuestra tabla de distribución de frecuencias, lo que vamos a hacer es empezar a llenar nuestra tabla. Vamos a buscar cuántas observaciones caen en cada uno de los intervalos para ir registrándolos en nuestra tablita.
Comenzamos entonces por el primer intervalo, que va de 294 a 668.74. Entonces, vemos aquí en la tabla, tenemos todos estos cuadritos en azul que corresponde a 8 observaciones. Entonces, de toda nuestra muestra, solamente 8 valores corresponden a este primer rango de valores. Con el siguiente hacemos lo mismo, buscamos entre el 668.75 y el 1043.49, son los cuadritos en verde, y encontramos que hay 12 valores que corresponden o que se encuentran definidos dentro de este intervalo máximo y mínimo de la segunda clase. Así, vamos con el siguiente. Entre 1043.5 y 1418.24 se encuentran todos estos valores señalados con el recuadro rojo, que corresponden a 25 observaciones. El siguiente corresponde a los cuadritos naranja y son 34 observaciones. El siguiente corresponde a los cuadritos morados y corresponde a 43 observaciones. El que sigue son los cuadritos azul cielo, corresponden a 33 observaciones. El siguiente son los cuadritos en color negro y corresponden a 17 observaciones. Y finalmente el último intervalo corresponde a los cuadritos en amarillo y son 8 observaciones. Si hicimos esto de manera correcta, si sumamos las observaciones, vamos a encontrar que corresponde al total de datos que tiene nuestra muestra, que en este caso corresponde a 180 observaciones. Ahora sí, tenemos entonces una tabla de datos. En vez de tener todo este conjunto de observaciones sin un orden, ya todo esto lo podemos ahora colocar en una tabla de distribución de frecuencias y podemos entonces ahora sí determinar cuántas observaciones caen en cada una de las clases que estamos trabajando. Hasta aquí tenemos nuestra tabla de frecuencia. Podemos empezar a encontrar otro tipo de tablas, como la tabla de frecuencia relativa. La tabla de frecuencia relativa, en vez de darnos cuántas observaciones caen dentro de cada uno de los intervalos, lo que nos dice es qué porcentaje de las observaciones corresponde a cada uno de estos intervalos. Para poder determinarlo, lo único que tenemos que hacer es dividir las observaciones entre el total de datos que contiene nuestra muestra, es decir, dividimos 8 entre 180, 2 entre 180, 25 entre 180, 34 entre 180, 43 entre 180, 33 entre 180, 17 entre 180 y 8 entre 180. Eso nos deja estos valores que los podemos representar también en forma de porcentajes. Entonces, el 4.4% de los datos se encuentra en el primer intervalo, en la primera clase. El 6.7% de los datos se encuentra en la segunda clase. El 13.9% de los datos está en la tercera clase. El 18.9% de los datos se encuentra en la cuarta clase. El 23.9% de los datos se encuentra en la quinta clase, el 18.3% de los datos se encuentra en la sexta clase, el 9.4% de los datos se encuentra en la séptima clase y finalmente el 4.4% de los datos se encuentra en nuestra última clase. Entonces, esto lo único que nos dice es qué porcentaje de los datos del total se encuentra en cada uno de los intervalos. Algo más que podemos sacar es la tabla de frecuencia acumulada. Lo único que vamos a ir haciendo es sumar estos porcentajes hasta llegar al 100%. Es decir, para la primera clase únicamente tenemos este 4.4%. Para la segunda clase sumamos el 4.4% anterior más el 6.7% de esta clase. Para la siguiente sumamos el 4.4% inicial más el 6.7% de la segunda más el 13.9% de la tercera. En el cuarto, vamos así con la escalerita, sumamos el 4.4 más el 6.7 más el 13.9 más el 18.9. Al que sigue, 4.4 más 6.7 más 13.9 más 18.9 más 23.9. En el siguiente, 4.4 más 6.7 más 13.9 más 18.9 más 23.9. Y así nos vamos a ir sumando cada uno de ellos y vamos obteniendo estos valores. En el primero únicamente tenemos el de 4.4, que da igual. En el segundo, 4.4 más 6.7 nos da 11.1. En el tercero, el 4.4 más el 6.7 más el 13.9 nos da 25%. En el cuarto, 4.4 más 6.7 más 13.9 más 18.9 nos da el 43.9% de los datos.
Para el que sigue, sumamos 4.4 más 6.7 más 13.9 más 18.9 más 23.9, el 67.8% de los datos. En el que sigue, sumamos el 4.4 más el 6.7 más el 13.9 más el 18.9 más el 23.9 más el 18.3, el 86.1% de los datos se encuentran en todas estas clases. Para el que sigue, sumamos el 4.4 más el 6.7 más el 13.9 más el 18.9, el 23.9, el 18.3, el 9.4 y tenemos el 95.5% de los datos. Y finalmente llegamos a la última clase, entonces se suman todas, eso prácticamente nos da el 100% de los datos. Aquí por los decimales que tengamos de más o de menos, pues bueno, es prácticamente el 100% de los datos se encuentran en todas nuestras clases. Entonces, hasta aquí este video. Lo importante de este video es saber cómo a partir de un conjunto de datos, de observaciones de una muestra, cómo poderlos clasificar dentro de una tabla de frecuencias, cómo determinar cuántas clases vamos a requerir, cómo determinar el ancho de esas clases, cómo definir el límite inferior y el límite superior y cómo empezar a llenar esos datos para poder tener una forma diferente de representar en nuestro caso de estudio. Ya después de que tengamos la tabla de frecuencias, podemos obtener la tabla de frecuencias relativas y la tabla de frecuencia relativa acumulada, pero lo importante es la inicial, la tabla de frecuencias, donde vamos colocando las observaciones de acuerdo a las clasificaciones que hayamos obtenido. Entonces, hasta aquí el video, chicos. Mucho éxito con sus ejercicios.